Bogotá se llena de arte. Así es, estamos iniciando la Bienal de Arte y Ciudad BOC 25. Y es que de Bogotá se pueden decir muchísimas cosas, pero que es una ciudad aburrida, eso sí que no. Bogotá es una ciudad que está llena de cultura en cualquier fecha y ahora con esta primera edición de la Bienal aún más. Siempre hay mucho por hacer en esta ciudad. Varios puntos que hay aquí en el centro de Bogotá con distintas obras, así que vamos a estar recorriéndolo y hay obras por toda la ciudad. La parte lejana parece que fueran unos bidones de agua. Bueno, pero ¿qué es BOC 25? BOC 25 es una gran plataforma pública y gratuita de arte que invita a los bogotanos y visitantes a disfrutar de más de 200 obras provenientes de artistas de más de 12 países en 25 sedes programadas en varios puntos de la ciudad. Una de las primeras obras que vamos a estar viendo aquí en toda la ciudad de Bogotá es esta que está en el eje ambiental, aquí en pleno centro de Bogotá. Cubrieron todo este espejo del agua que fue construido por Rogelio Salmona, fue cubierto con más de 150.000 flores que fueron donadas por Azocol Flores. Así que esto es una intervención artística que representa la unión de la ciudadanía y miren esto tan bonito, toda la gente está aquí encantada viendo todo eso, tomándose fotos y bueno, es algo que realmente ayuda mucho a que la ciudad se vuelva más como un destino artístico, turístico para el resto del país y el resto del mundo. Y con esta obra llamada Canto del Río se da inicio a la Bienal de Arte que va a ir desde hoy 20 de septiembre hasta creo que el 9 de noviembre, bueno aquí les doy la fecha, así que bueno, vamos a ver el día de hoy, vamos a ir como tal a la inauguración de esta Bienal. Bueno, pero ¿qué es una bienal? Una bienal es una muestra internacional de arte que implica varias cosas. Como su nombre lo indica, una bienal se realiza cada 2 años y en este caso plantea mirar a Bogotá como una obra en sí misma, caminar la ciudad sin esa rutina abrumadora que muchas veces nos lleva a que la arquitectura de la ciudad se vuelva invisible. Esto se llama Art Deco, mire cómo han arreglado los edificios aquí en la zona del centro, no sé si es para esta bienal, pero se ve bien bonito. Y al fondo, Monserrate. Y hay que hablar también que el primer eje temático de esta primera bienal es Bogotá, ensayos sobre la felicidad, que plantea una serie de conversatorios y temas alrededor de cómo se siente el bienestar y la felicidad en la ciudad. Bueno, y por supuesto no podíamos dejar de venir a la inauguración de esta bienal, estamos acá, fue algo difícil entrar, les voy a mostrar las imágenes, realmente la gente está muy emocionada. Todos estos eventos de arte, la verdad no pensé que fuera a haber tanta gente acá, pero muchísima gente, fue complicado entrar. La organización de pronto puede mejorar para los siguientes días, pero bueno, lo importante es que entramos, estamos acá y bueno, vamos a ver la inauguración, supuestamente era de 6 a 10 de la noche, pero pues bueno, son las 6:20 que logramos entrar, vamos a ver qué tal está esta inauguración. Por supuesto aquí en la Plaza Cultural La Santa María. Ahora estamos escuchando la intervención del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Pero hay otra ciudad, más difícil de ver, más difícil de oír, que cuenta historias más difíciles de encontrar. Y es bueno que las oigamos, es bueno que las encontremos y las oigamos, porque estamos hechos con ellas, con esas historias, con esas palabras. Ay, miren qué bonito se ve la plaza con toda esa gente y esos colores. Por ejemplo, miren qué bonito. La fundación de la ciudad, por donde...
lo que estamos viendo es una instalación sonora. Con imágenes precolombinas, animales del país. Qué bonito. Una iguana. Aquí lo que podemos ver es que están haciendo una proyección de varias imágenes características del país, sobre todo el público. Antes de venir acá habían avisado por redes sociales que si la gente podía venir con prendas blancas, obviamente para convertirse en un lienzo humano. Bueno, obviamente pues es difícil que todo el mundo viera ese mensaje, muchas personas no vinieron con prendas blancas, pero igual algo se alcanza a proyectar entre el público, como la iguana que pueden ver ahí. Me gustó, un poquito caótica y desordenado el ingreso, pero de resto el show de inauguración estuvo súper bonito. Me parece maravilloso que en la ciudad se siga haciendo tantas cosas, que le sigan apostando tanto a estos eventos de arte, es genial. Y bueno, si a ustedes les está gustando tanto como a mí este video, recuerden suscribirse aquí en el botoncito rojo para mostrarles más videos de la ciudad de Bogotá, eventos que suceden en esta ciudad y por supuesto de viaje barato por el mundo. Es importante además destacar el gran trabajo que se ha hecho en Bogotá con esta plaza, que antes era una plaza de tortura y hoy es una plaza de todos, una plaza cultural. Y es que Bogotá tiene muchísima movida cultural, todo el año están haciendo muchas actividades culturales, pero como tal de arte creo que no había un evento tan grande como este. Este es pues la primera edición de la Bienal. A mí la verdad me encanta este tipo que le apuesten tanto al arte. Yo soy artista plástica, si quieren seguirme en Instagram, aquí está mi Instagram. Esta Bienal, bueno, como su nombre lo indica, por si no sabían, Bienal es cada 2 años, por eso el nombre. Entonces esta es la primera edición. Tenemos otra obra aquí ubicada justo al lado del Museo Nacional. Hay obras por toda la ciudad. Es otro día y venimos a hacer un recorrido por el centro de Bogotá, distintos puntos donde hay obras, y vamos a empezar aquí por el Palacio San Francisco, que además es la sede principal de esta Bienal, así que vamos a ver qué obras hay acá. Bueno, que otra cosa es que ha sido renovado en los últimos meses, miren cómo está de bonito. Afuera aquí el Palacio de San Francisco también miren esta obra hecha con material reciclable, súper bonita. Oh, miren qué lindo está súper hermoso, restaurado este palacio. Yo nunca he estado, la verdad, pero está bien bonito. Vamos a ver. Bueno, ¿y qué me dicen de esta obra tan espectacular que hay aquí en pleno patio central del Palacio San Francisco? Bueno, y aquí seguimos viendo otras obras. Esto es más como arte popular. Esta es una muestra. Aquí estamos viendo en esta parte como una muestra de arte orientado en toda la cultura costeña, en la champeta. Miren, muy colorido. Obras supremamente coloridas, características de los picot que se hacen en la zona costera de Colombia.
Bueno, yo como buen artista tengo que acercarme siempre bien a mirar los detalles. Arte popular, pregunte por lo que no ve. Todo brillo es pasajero, lujos y algo más. Miren esta obra que parece, esta es obra de un artista chileno, parece que fueran unos bidones de agua, pero en realidad son esculturas, son cerámicas. Miren qué bonito, esmaltada. Ahora llegamos a esta obra, viendo otra chilena, muy pachamama. Matriz vegetal se llama esta instalación. Aquí ingresamos sin zapatos. Una sala inmersiva. Y por supuesto no solamente es venir a ver las obras, sino que también hay eventos en cada una de las sedes. Hoy, por ejemplo, aquí en el Palacio San Francisco nos topamos con una muestra de gaitas que están haciendo un recorrido por todo el palacio. Bueno, esta es la obra de una artista española que se llama Eva Fábregas. Miren qué espectacular esta instalación. Seguimos caminando por acá, por este palacio, qué maravilla, porque además de ver arte que me encanta y que ustedes tienen que venir, porque esto está realmente maravilloso y estamos conociendo lugares de la ciudad que si no fuera por esto difícilmente uno vendría. Miren, les voy a leer aquí algo que está aquí, un texto, me pareció muy bonito y muy acorde a lo que es el tema de la Bienal, que es la felicidad. Dice: la promesa. Bogotá, como muchas capitales, encarna una promesa, la de una vida mejor, una promesa que no se formula directamente, pero que organiza deseos, recorridos y desplazamientos. Migrar a la ciudad es muchas veces una forma de perseguir la felicidad. Sin embargo, esa promesa no se cumple del mismo modo para todos. Algunos acceden a sus beneficios, otros quedan atrapados en la espera o la decepción. Así, la felicidad se convierte en un horizonte aplazado, en una deuda que estructura la experiencia urbana. La promesa explora esa ambivalencia. No se trata solo de sueño de movilidad social, sino de un afecto colectivo que impulsa trayectorias y al mismo tiempo produce resentimiento. La felicidad prometida puede ser motor, pero también carga. Las obras aquí reunidas no ofrecen respuestas, sino fisuras, como muestran cómo se sostiene, se desgasta o se subvierte esta expectativa. En conjunto plantean una pregunta urgente: ¿qué ocurre cuando vivir en la ciudad significa evitar una promesa que no se cumple? Muy de acuerdo a la felicidad y a Bogotá. Esta obra está enfocada en el hilo, que por supuesto, para los que no saben, el hilo es algo tradicional de Colombia. El bordado, el gran arte que es el bordado. Oiga, y saben que me encanta ver tanta gente en este tipo de espacios. Mucha gente no entiende para qué era esta Bienal, pero es para esto. Ver a la gente disfrutando el arte, la cultura, me parece realmente genial en una ciudad, en una sociedad que de pronto no está muy acostumbrada a este tipo de cosas. Qué bonito. Bueno, esta obra que les voy a mostrar está genial, se llama Carruaje de Princesa Tercermundista y ya van a ver por qué. Es hecho por Etera Frine, que es de Bogotá. Mire, tal cual, este es un carruaje de una princesa tercermundista, más propiamente de Patio Bonito o algo así. ¿Qué tal? Este sí está muy novedoso.
¿Qué te parece ¿Has montado en ese carruaje de princesa tercermundista? Ay, ¿Me nunca. consideras una princesa tercermundista? Ay, yo sí. Bueno, porque para los que no son de Bogotá o no son aquí de Colombia, les cuento que este tipo de vehículo es un vehículo que se utiliza mucho, sobre todo en barrios populares, se llama el bicitaxi. Pues también es muy parecido a lo que se ve, es muy parecido al tipo de transporte en países como Taiwán y eso, Tailandia, pero aquí se ve mucho en barrios populares, el bicitaxi. Bueno, y aquí continúa la obra, todo muy arte popular. Tiendas de uno, por supuesto, todos los de barrio popular entenderán, o los que hemos estado en barrio popular, Millos, y aquí una videoinstalación también del artista. Pónganle cuidado al fotomontaje que hay acá, me encanta, típico de los barrios populares, las quinceañeras, los bautizos siempre hacen este fotomontaje. Esta obra está genial, está bastante chistosa. Mira, esto fue grabado como en Cazucá, en Soacha, en Bosa, no sé, en un lugar así. Qué chistoso, es como en Bosa. Si no, miren los detalles, hasta el bolso de este es una olla. Bueno, estoy leyendo acá que la obra que acabamos de ver chistosa del video, mire, es de aquí de Bogotá, Etera Frine. Dice, el detrás de, es un video que es una respuesta al sueño americano y al estilo idealista y disneyficado que me vendieron las series extranjeras y las telenovelas protagonizadas por mujeres rubias, delgadas y esbeltas, aquellas que me dejaron con los crespos hechos y no me enseñaron a enfrentarme al piso despavimentado en tacones. Contemplo aún la posibilidad de que algún paparazzi esté oculto bajo las zorras del reciclaje de mis vecinos aguardando por mí, o que las ratas que se esconden en los tubos de mi lavadero se conviertan en caballeros. Soy una Cenicienta pirata, una Kim Kardashian, no de portada de revista. Bueno, básicamente habla como de esa contradicción de la gente que vive en barrios populares o en la pobreza y toda la vida crecieron viendo en televisión toda la opulencia, los viajes, el mundo, y pues es muy distante a la realidad que se puede vivir. ¿Es usted feliz? Es lo que se plantea este artista chileno aquí en esta obra. ¿Es usted feliz? Comenta aquí. Como el tema de esta bienal es ensayo sobre la felicidad, obviamente muchas obras se enfocan en eso. Aquí tenemos varias afirmaciones de personas de qué es para ellos la felicidad. Por ejemplo, aquí uno dice: soy vendedor de revistas, mi felicidad sería construir una casa de 3 pisos, tener finca en tierra caliente, andar en moto. El concepto de felicidad obviamente es muy relativo, lo que para unos es felicidad, para otros puede que no sea tanto. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es felicidad? Comenta aquí abajo, ¿qué es para ti felicidad? Por ejemplo, me ha gustado mucho este que está acá atrás mío, que dice: yo soy ingeniero, mi felicidad sería dedicarme a la música, pintar cuadros, no tener que preocuparme por plata. Básicamente, ese es el concepto que mucha gente habla, que no están conformes con un trabajo, están aburridos en una oficina. No, sobre todo en cuanto al arte. Mucha gente tiene el común que les gustaría dedicarse al arte, que su sueño sería ser músico, pero difícilmente hay gente que se atreve porque siempre les da miedo. O sea que muchas veces es más valiente el que se atreve a irse por esos sueños, aunque sea visto por la sociedad como que, ay, eso es un sueño absurdo, pero es muy valiente el que se atreve a hacerlo. Un texto que hace parte de la Bienal. Bogotá está hecha de capas, de historia, de despojo, de supervivencia, pero también de estratos. La ciudad colombiana no se entiende sin su infame sistema de estratificación social, del 1 al 6, que convierte la geografía en jerarquía, en lugar de un
palimpsesto simbólico se configura como un mapa de exclusiones. Estratigrafías reúne obras que trabajan con fragmentos, materiales reciclados, encontrados, desechados. No se trata solo de una estética del residuo, sino de una política de la memoria. Cada objeto lleva la marca de una vida urbana, cartones, plásticos, metales. Cada uno narra algo del cuerpo, del barrio, del tránsito. La estratigrafía aquí no es arqueológica, sino afectiva. Ensamblar es excavar, pero también denunciar. Wow, miren esta zona de acá, sí está bien viejita. Lo que era este palacio hace muchísimos años o hasta siglos. Y por supuesto también hay otras obras. Está esta y está esta otra de acá. Así que vengan a esta Bienal y al Palacio de San Francisco porque está muy genial. Todas estas actividades que van hasta el 9 de noviembre aquí en Bogotá. Mire, ahí está el director de la Bienal. Llegamos a otro punto de este recorrido aquí en la plazoleta del Rosario y esta obra que es una instalación que se llama El peso de los besos. Es una piedra y está llena de besos. Continuamos el circuito del centro y llegamos aquí al espacio Odeón. Ay, qué lindo esto, mire, son unos peluches de unos cóndores de pues que es una ave emblemática aquí de Colombia. Oigan, yo nunca había entrado al espacio Odeón y es muy renombrado entre la gente que estamos en el arte y nunca lo había visto, es que está un poquito escondido aquí llegando a las aguas y aquí una videoinstalación. Vamos a acostarnos un momentico a ver. Miren este lugar aquí tan increíble. Deve usar o que está escrito na bandeira: ordem e progresso. Un video justo del país que me gusta a mí, de Brasil. Esta obra me encanta porque además que me gusta mucho la danza y de Brasil está muy chévere este video. Muy bien montada esta video, la edición, la escenografía, los bailes, todo está muy bueno. Oiga, este espacio Odeón está muy bueno, ¿cómo es que yo nunca antes había venido acá? Y aquí encontramos otra obra, unas espadas moviéndose. El mero machetazo. ¿Y qué tal esta otra? Se llama Decadencia. Esta se llama Decadencia y creo que hace alusión a los vicios, a la pornografía, el ocio. Bueno, sí, es como, veo que quieren mostrar como un espacio de esos así clandestinos en los que se meten algunas personas, señores, pues ya saben, a la decadencia, bueno, a ese tipo de placeres, de gustos. Ok. Ay, atrapada. Atrapada. Siguiendo el recorrido aquí por el centro, continuamos con el Centro Cultural Colombo Americano. Estuve también en el Parque de los Periodistas y ¿cómo es que se llama? En el edificio del ICFES, pero pues no han montado las obras, no todas las obras las montan al tiempo, entonces estamos aquí en el Colombo Americano, vamos a ver qué obras hay. Esta obra aquí me gusta mucho, mire, grafitos sobre escombros, me gusta que especifican más que en el Palacio de San Francisco, claro, de la obra, el argumento, el título, todo, y esta obra está muy chévere, mire, y estos, mira que estos escombros fueron tomados del proceso de renovación urbana de la localidad de Chapinero, o sea, fueron de aquí, son de aquí de la ciudad.
Wow, esta también está muy bonita esta obra. Aquí veo que aquí en el Colombo se han centrado un poco más como en como en el urbanismo, en las casas, en las carreras, calles, todo relacionado con la ciudad de Bogotá. Una típica reja de Bogotá se vende. Por ejemplo, este artista acá centra su obra en las puertas y ventanas de los barrios populares. Aquí vemos, por ejemplo, como puertas, ventanas de invasiones, pero esta me encanta. Ay, característico en cada casa. Estos hijos de madres. Ay, qué lindo. Ay, esa carita. Esta obra, por ejemplo, acá nos habla de cómo en el edificio de Telecom por muchos años estuvo abandonado y lo que se escuchaban eran estos sonidos de los pajaritos en esta instalación sonora. O sea, todo tiene que ver como con la historia, con el urbanismo de la ciudad de Bogotá. Hay muchos momentos históricos claves de Bogotá. Por ejemplo, aquí nos hablan del atentado al Club El Nogal y en esta otra obra nos hablan de las manifestaciones y todo el caos que hubo en el 2021. El paro nacional del 2021. Me gustó mucho la línea curatorial de aquí del Colombo, así que está muy chévere también. Y en todo el frente del Colombo americano, pasando la calle, tenemos esta exposición de las arañas aquí en la Cinemateca. De todas las exposiciones que estamos viendo se aprende algo. Por ejemplo, aquí de esta de las arañas, aprendí que existen unas arañas que se llaman arañas pavo real o las maratus. ¡Qué increíble! Estas arañitas, yo entré aquí y pensé que estas arañas, que estos cuadros eran inventados por la artista y no, realmente son arañas pavo real. Miren esa cantidad de colores, increíbles, están bien bonitos. Aunque la verdad no entiendo mucho qué tiene que ver estas arañas con el eje temático de la Bienal, que es Bogotá y ensayo sobre la felicidad, pero pues está muy bonita, igual. Y luego llegamos aquí a otro punto de este circuito en el centro, que es la Alianza Francesa. Bueno, este no está tan grande, pero igual tiene cositas para ver acá. Sí. Miren estas cerámicas de pasamontañas. Sí, asómate que te va a gustar. No veo. Asómate que te va a gustar esa obra. Bueno, y hasta aquí este video. ¿Qué les pareció este recorrido por todas estas obras de arte que hay en Bogotá? A mí la verdad me parece genial esta primera Bienal. Ojalá se sigan haciendo más cosas de cultura. Bueno, ya de por sí en Bogotá hay muchísima movida cultural, pero de arte este evento tan grande está espectacular, me encantó. Muchos espacios muy agradables, muy bonitos para ver arte, a los que nos gusta el arte y también público en general. Vi muchas familias, señores, gente que de pronto no tiene mucho acercamiento al arte, los vi en estos espacios, así que me parece una gran iniciativa y algo que va a aportar muchísimo a la ciudad. Fueron algunos puntos que les mostré, aunque hay otros que no recorrí, pero pueden visitarlos. Aquí les dejo el listado de los puntos. Todavía tienen hasta el 9 de noviembre para visitar todos estos espacios. Cuéntenme de lo que vieron acá, cuál fue la obra que más les gustó, qué espacio les gustó, qué opinan del arte, qué opinan de estas nuevas apuestas en la ciudad. Y pues nada, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse aquí a mi canal, me ayudan bastante con eso para seguir haciendo videos de la ciudad de Bogotá, de eventos, bueno, por supuesto de viaje barato por el mundo. Y nos vemos más adelante en otro viaje, en otro destino. Bye. Un bonus track es por supuesto la feria de Arbo, que aunque es un evento que ya lleva varios años en la ciudad y tiene otro enfoque, sigue siendo, junto con la Bienal, un evento muy importante que suma a la parte artística y cultural de Bogotá. Así que bueno, este va del 25 al 28 de septiembre y vamos a ver un poco de las obras que hay acá. Vamos. Recubierto en puras chaquiras.
Bueno, y ahora sí, bye.